Ok, inteligencia artificial, Harry Potter, Batman, jugando fútbol, un gato patinando, tierno, multicolor, inteligencia artificial, haz lo tuyo. Crear imágenes solamente escribiendo palabras con inteligencia artificial es posible. Te invito a que conozcas conmigo esta herramienta Midjourney y recuerda, somos Tendencia 20. Bienvenido a este video. Suscríbete. Muy bien, vamos a ir a la página midjourney.com y aquí no se asusten, así es la forma como se ve la pantalla, el software. Vamos a ir a donde dice Join de Beta. Y lo primero que hace es llevarnos a Discord. Y si tienes una cuenta de Discord, pues puedes ingresar. Si no la tienes, vamos a crearla. En este caso, primero te dice, bueno, un nombre de usuario. Yo voy a poner como nombre de usuario Miguel Tendencia 20. Vamos a darle en continuar. Y bueno, me dice crear una cuenta, el CAPTCHA, como normalmente pasa en muchas páginas. Y luego te va a decir, por favor ingresa tu fecha de nacimiento, porque esto está disponible para mayores de 18 años. Ahora te va a pedir un correo y te va a pedir que ingreses una contraseña. Te envían un enlace a tu correo para confirmar, como sucede en cualquier parte. Hasta ahí todo igual. Mira lo que pasa acá. Acá nos están mostrando unos ejemplos. Estas imágenes que tú ves acá han sido creadas con inteligencia artificial. Mira lo que está acá, tan interesante. Bueno, muy bien. Lo primero que vamos a hacer es ver en la parte derecha inferior que dice activos. Esos son grupos. Y aquí la mayoría de estos dice newbie. ¿Qué significa newbie? Significa novato, reciente. Es como lo más correcto para nosotros que vamos a aprender a usar esta aplicación, este programa, esta página. Ingresamos allí y aquí podemos ver en tiempo real lo que están haciendo los usuarios. Entonces, por ejemplo, aquí hay una imagen de Superman. Vamos a volverla a poner. Esta es Superman. Y dice que ha sido creada con estas palabras claves. Dice Superman, look alike, full body, cuerpo completo, piel perfecta, colores, dramático, background, un fondo dramático, con mucho detalle, muy realista, ray tracing, cinema render, con render de cine, y ese es el resultado. Vamos a verlo. Fíjense que tiene razón, ¿no? Es muy interesante. Entonces, bueno, antes de seguir, quiero que veas lo siguiente. En este caso tenemos unas U y tenemos una B. La U quiere decir que vamos a usar esa. Vamos a seleccionar una imagen. Acá pues no está seleccionando ninguna, pero está diciendo B3. Las B hacen referencia a que queremos variaciones de la imagen 3. En este caso pues B3, 1, 2, 3 de esta imagen quieren variaciones. Decir que seguramente más abajo van a salir variaciones de esta imagen de acá, que fue la que eligió el usuario. Bueno, vamos a crear la nuestra, pero antes de eso vamos a ir acá donde aparece como el chat y vamos a escribir la palabra settings, que hace referencia a configuraciones. Presionamos enter y aquí nos dice, bueno, ¿qué queremos? Aquí nos dice Midjourney versión 1, 2, 3. Nosotros vamos a seleccionar la última. ¿Ok? Aquí vamos a decir beta, digámosle beta scale, dejémoslo así, de esta manera. ¿Ok? Y ahora vamos a empezar. Listo, viene lo interesante. Entonces, vamos a poner el backslash. Y ahora vamos a escribir otra palabra que en este caso va a ser la palabra en inglés imagine. Y automáticamente aquí me dice, me la autocompleta con la palabra prompt. Y aquí es en el momento donde yo escribo lo que quiero de la imagen. Esto debe hacerse en inglés. Así que si tienes dudas te recomiendo usar el traductor. ¿Qué les parece si ponemos a Harry Potter jugando fútbol con Batman, realista, fondo
iluminado Ultra HD. Yo copio esto que está en inglés y lo traigo acá donde está prompt. Vamos a ver cómo nos va. Estoy ensayando acá. Bueno, acá me dice que acepte y volverlo a hacer. En este caso me pidió que aceptara unas reglas, de pronto por ser usuario nuevo. Aquí aparece el mío. Miren que empieza a avanzar el porcentaje poco a poco y aparece como en amarillo, digamos a diferencia de color, y ya está apareciendo. Miren, ya está apareciendo Harry Potter jugando fútbol. Van el 39%. Miren cómo aumenta. Inteligencia artificial, quiero ver a Harry Potter jugando fútbol con Batman de manera realista en Ultra HD. Y aquí está Harry Potter jugando fútbol. Aparece Batman, bueno, aparece atrás el murciélago. Si lo doy aquí en abrir original, aquí estoy viendo, bueno, me aparece Harry Potter. Aquí por ejemplo me sale como una capa. ¿Qué les parece el estilo? Entonces, acá lo que vamos a hacer es elegir algunas variaciones. Entonces, por ejemplo, quiero variaciones de la imagen 1. Quiero ver cómo me varían la imagen 1. Y la 3 también quiero ver variaciones. Si yo quisiera cambiarlo todo, pues le daría a este botón de acá. Bueno, por acá ya me respondió nuevamente el chatbot y tomó esa imagen. Bueno, aquí tengo por ejemplo la otra que yo le pedí que me construyera. Aquí pues sí se ve Batman, al menos se ve el murciélago. Y vamos a decirle que... ¿cuál prefieren ustedes? Observémosla bien. Ok. Yo estaría entre la 2 y la 4. Usemos la 2. Vamos a decirle usemos la 2. Y vamos a esperar a que el sistema empiece a mejorarme esta imagen. Y aquí está mi imagen. Hagamos otra rápidamente. Vamos al traductor y digamos... Ok, entonces vamos a ir otra vez. Imagine. Ahí dice waiting to start. Y miren. Acá está mi imagen. Y tenemos a Harry Potter. Ok, inteligencia artificial. Harry Potter, Batman, jugando fútbol. Realista, Ultra HD. ¿Qué tienes para mostrarme? Efectos especiales. Vamos a ver qué pasa con esto. Y aquí está mi imagen. Obra de arte. Aquí está la imagen que le pedí a la inteligencia artificial que creara. El guitarrista con la luna de fondo, espectacular con esos efectos especiales. Bueno, debo decirte también que eso tiene un límite. Por supuesto, yo estoy utilizando una versión gratuita, pero si quieres hacer más cosas, pues hay que pagar. Esta es una gran opción. Bueno, espero que este video te haya gustado. La inteligencia artificial ya está aquí, está cerca de nosotros. Te invito a que me dejes un comentario, qué opinión tienes. Y por supuesto que te suscribas a este canal, me sigas en mis redes sociales. Recuerda, somos Tendencia 20. Nos vemos en un próximo video.